tema el cual estaremos compartiendo en esta mañana es el encuentro que transforma. Y si quizás, hermanos, como muchos de los que llevamos tiempo en el Evangelio, parece ser que se repiten las historias bíblicas, los mensajes, uno dice, yo ya escuché ese mensaje. Pero siempre hay algo de Dios para nosotros. Porque acuérdese, usted no es el mismo de ayer. El único que es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre es Jesucristo. Es nuestro Dios. Pero usted no es el mismo de ayer. ¿O sí? Levanten la mano, ¿quiénes son los mismos de ayer? Para que cuando ustedes le preguntan a usted, hey, sí cambiaste. Y usted dice, no, yo no he cambiado nada, yo sigo siendo el mismo. Pero alguien le dice a usted, no, es que ya no sos el mismo. Y eso a menudo sucede en las conversaciones cuando tenemos una amistad de que no vemos hace muchos años. Y uno quiere volver a conectar esa relación que tuvo hace años con esa persona. Pero no es lo mismo. Y en un momento va a surgir esa conversación de decir, cambiaste. Y déjenme decirle, hermanos, que ¿a qué lo llevo con esto? Es que en nuestra pasada manera de vivir, todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado de nuestra conducta, de nuestra manera en que nos regíamos nuestra vida. Aparentemente algunos de la manera más sabia, porque nadie vive alocadamente, hermano. En nuestros tiempos, cuando vivíamos lejos de Dios o en su pasado, no sé hace cuántos años, usted sabe hace cuánto tiempo usted vino al Señor, pero haga la idea hace unos 5, 10 años atrás, cómo era su vida. Y usted dirá, ya no es la misma. Y ese cambio, hermano, tiene una fecha donde comenzó a ser válido en su vida. Cuando usted, hermano, dejó de ser esa persona. Algunos se avergüenzan el solamente pensar el tipo de persona que eran. Algunos se avergüenzan de su pasado y dicen quizá en su mente, y de verdad que yo tenía valor de hacer estas cosas. Y esta historia se repite no solamente en su vida, hermano, no solamente se trata de su pasado. Porque el pasado, hermano, no nos tiene que, hermanos, atormentar, sino nos tiene que llevar, hermano, a nuestros pies sobre la tierra y de dar gracias a Dios porque de allá nos ha traído el Señor. El Señor nos ha traído de esas conductas del mundo. Dice la palabra del Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de allí nos viene trayendo el Señor. Y se avergonzará usted de esas actitudes, de esos comportamientos, de ese egocentrismo que había en usted, de ese egoísmo, de esa arrogancia de la cual moraba en nosotros, de esa sabiduría que nosotros consentíamos que teníamos, pero no éramos sabios, éramos insensatos. Muchas veces tomamos en nuestra vida, hermano, decisiones creyendo haber sido sabios, pero no lo éramos. Y en base a nuestros impulsos hacíamos decisiones y tomábamos, hermano, responsabilidad sobre ello. Pero déjeme decirle que en el libro de los Hechos hay esta historia muy maravillosa de un hombre, hermano, que no era diferente a usted. Eso me lleva a recordar, hermanos, la infancia y en los años que estuvimos en el Evangelio desde pequeños. Le decía a mi esposa en la mañana cuando miraba a mis hijos allí adormitados y con ganas de seguir en la camita, le decía yo, a nosotros nos llevaban a la iglesia también así. Y nuestros padres nos enseñaban que a la iglesia se iba a orar, a adorar, a cantar y a escuchar palabras de Dios. Mire, fíjese que en cierta ocasión me gustaba, bueno, soy molestón todavía. No sé, creo que es un defecto, no sé si es, qué será, pero
Recuerdo que cuando estábamos pequeños nuestros papás nos sentaban al lado de ellos y cuando nosotros cabeceábamos nos codeaban. Nos decían, pone atención. En muchas ocasiones los mandaban a uno, anda, lávate la cara, para que uno pusiera atención a la palabra de Dios. Y creo que he contado esto, pero en cierta ocasión, un día mi hermano Jonathan estaba pequeño, creo que estaba como de unos 9 años. Y yo era molestón. No, soy molestón. Y estaba yo sentado atrás de él. Y él se estaba durmiendo, hermano, en la prédica. Estaba tan cómodo. Y él era en esa edad, hermano. Él ya está grande, ¿verdad? Ya maduró, ya está un adulto. Pero era un niño que no medía sus impulsos. Y yo era un joven que me gustaba molestar. Y ese día, hermano, estaba dormido. Y yo creo que en eso somos igual. Porque cuando yo estoy dormido y me despiertan, hermano, yo me levanto enojado. ¿Cómo se levanta usted cuando lo despiertan? Está en lo mejor del sueño, hermano. Es el único momento que usted ha tenido para descansar y, hermano, sin preocupaciones, y de repente alguien lo despierta así abruptamente y usted, hermano, se enoja. Yo le toqué, le moví la cabeza cuando él estaba yendo así. Hermano, yo creo que fue la última vez que hice eso. Porque yo ya tenía privilegios en la iglesia, ya tocaba la batería, hermano. Obviamente yo venía de estar arriba, sudado, hermano, de tocar la batería y bajarme. Y en el momento de la prédica yo estaba bien, pues la energía mía, porque había estado en movimiento. Pero él estaba sentado. Hermano, cuando yo le toqué lo estaba molestando, él se da la vuelta. Y no pensó 2 veces para soltarme un puñetazo en la cara. Es que él, hermano, yo creo que él no es que se dejó llevar por el impulso. Es que él ya sabía que quien lo estaba molestando era yo. Porque él a lo mejor hubiera dicho, quizás no es Gerson, vaya a ser que le dé a mi papá. Porque mi papá también es igual. Pero fíjense, hermanos, que me dio tanta vergüenza, a pesar que era un chamaquito, me dio cólera porque era mi hermano y uno con sus hermanos es explosivo, ¿verdad? Tal vez hubiera sido una persona desconocida, uno hubiera quedado avergonzado, pero a mí me dio vergüenza y me enojé. Pero esa fue la única vez que pasó eso. Fue la última. Porque a veces, hermanos, esas fueron nuestras historias que contar de nuestra niñez cuando estábamos en el Señor. Pero eso no determinaba, hermano, nuestro crecimiento dentro de una iglesia con una santidad que brillara. Porque a veces la santidad nosotros la medimos en base, hermano, el tiempo que asistimos a una iglesia. La santidad, hermano, no tiene nada que ver, hermano, con el tiempo que usted pase todo el tiempo, hermano, escuchando prédicas, escuchando mensajes. Porque hay tanto fanatismo dentro de la iglesia. Y cuántos de nosotros muchas veces nos convertimos en fanáticos del evangelio. Y déjeme decirle que el apóstol Pablo, antes de ser este hombre que nos ha enseñado tanto a través de sus cartas, este hombre, hermanos, que predicó el evangelio a su propia generación, a los judíos, a los sacerdotes, él se enfrentaba con cualquier hombre que se le presentaba al frente y le hablaba de un Cristo redentor, un Cristo que había transformado su vida. Este hombre, hermano, dejó de ser un religioso a convertirse a un verdadero discípulo de Cristo. Él tuvo un verdadero encuentro con el Señor. Dice su palabra, hermanos, que él se dirigía hacia Damasco, hermano, con una carta que se le había otorgado por el sumo sacerdote. En ese tiempo un hombre llamado Caifás era el sumo sacerdote, el que daba la autoridad, hermanos, para que pudiesen perseguir a todos aquellos que hablaban un mensaje lejano de lo que ellos conocían. Acuérdense que estos hombres, hermanos, se aferraban a la ley.
Estos hombres, hermanos, la ley no se podía quebrantar. Y al escuchar a hombres hablando acerca de un hombre carnal, un hombre, hermanos, que vino en condición de hombre, llamado Jesús, que ellos habían crucificado, hermanos, años anteriores. Ahora, hermanos, este hombre llamado Saulo de Tarso, como lo dice su palabra, hermano, dice que era de nacimiento y familia judía, de la tribu de Benjamín, y nacido en Tarso. O sea, este hombre, hermano, tenía la facilidad, porque era romano. Tenía la facilidad, hermano, tenía más derechos. Hermanos, aparte de esto, era un hombre religioso. Un hombre que quizás en su buen deseo de hacer las cosas bien, no las estaba haciendo tan bien como él creía que las estaba haciendo. Y esto me llega a pensar, hermanos, es que cuántas veces nosotros como cristianos, con años de ser cristianos en el evangelio, hemos estado haciendo cosas que no están bien, que aparentan estar bien, pero no están bien. Y muchas de las cosas, hermanos, he entendido estos años de estar en el evangelio, desde la niñez, la adolescencia y hasta este momento, es que no define el tiempo, hermanos, mi espiritualidad, mi santidad no la define los días, hermanos, que estoy en este lugar, porque muchas veces he estado en este lugar, porque muchas veces estuve en este lugar, hermanos, con mis pensamientos fuera de este lugar, y me fui a casa, quizás no igual como llegué, quizás me fui peor de lo que llegué. Y no porque la palabra de Dios no sea poderosa, es porque mi disposición al venir a la casa del Señor, hermano, no es la adecuada. Y por eso usted a veces llega a la casa del Señor y se va y dice: yo no sentí nada. El hermano no tuvo nada de gracia para predicar. Yo no sé por qué ponen a este hermano si se traba para hablar. Es que no fue el hermano, fue la disposición con la que usted vino a la casa del Señor. Mire, el que quiere sentir al Señor se dé, hermano, deja que el Señor se mueva en el corazón y se va con una palabra que va a transformar su vida, y llega a su casa meditando en esa palabra. Pero venimos a la casa del Señor y nos vamos iguales. Y en muchas ocasiones, hermano, yo creo que le ha pasado a usted, no ha querido venir a la iglesia, se siente cansado, se siente agotado, se siente estresado. Ya esa idea, hermano, de venir a la casa del Señor se convierte en una molestia. Pero usted tiene que venir porque tiene un privilegio. Usted dice: voy a ir porque si no dicen que yo ni voy a la iglesia. Después van a decir que yo hablo tanto de Dios pero no me congrego. Y viene a la iglesia, pero viene con una mala actitud delante de Dios y se va peor. Porque si el pastor dijo, sí, el hermano vino, pero su actitud en su familia, entre su esposa, y dice su esposa, quizá va a decir lo contrario: esta nada va a la iglesia, sigue actuando igual. Porque Pablo, hermano, él, hermano, no solamente era de familia judía, de la tribu de Benjamín. Este hombre, hermano, acuérdese que a los judíos, incluso hasta en la actualidad, desde niños les enseñan la Torá, les enseñan la ley, les enseñan la palabra de Dios. Estos niños crecen conociendo al Dios que nosotros conocemos. Estos niños son educados con esa palabra, hermano, con su historia de lo que Dios ha hecho a través de generaciones. Y fíjense que nosotros casi no hablamos con nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nuestras generaciones. Pero a ellos se les enseña desde pequeños. O sea que este hombre, hermano, había sido uno de los niños sentados dentro de las sinagogas escuchando palabra de Dios. Pero estaba tan empeñado, hermanos, por hacer las cosas correctas, que por un momento se comenzó a alejar y se convirtió, hermano, no solamente en el defensor de la ley, porque para él lo que estaba haciendo correcto, en defender la ley, en de perseguir a aquellos que quebrantaban la ley, aquellos que se proclamaban como dioses. Aparentemente ante muchos, y yo podría decir, no, es que lo que él hacía estaba bien.
Porque él se encargaba, hermano, de encarcelar a aquellos falsos maestros. Pero no todo lo que parece ser bueno es bueno. Amén. Hay una frase que dice: demasiado bueno para ser cierto. Y ese término actualmente lo he escuchado mucho en cuestiones de finanzas, en temas financieros. Cuando te viene un negocio, dice demasiado bueno, es demasiado bueno para ser cierto. Y mucha gente por falta de conocimiento, por ser ingenuo en algunos temas, hemos fracasado en temas financieros. Porque no nos dimos la tarea de investigar. Pero cuando nosotros venimos al conocimiento, a la verdad, hermano, ya no podemos ser iguales. Ya no, hermano, nuestra vida, nuestras conductas ya no tienen que ser iguales. Dice que, hermano, dice que fue educado en Jerusalén bajo la custodia de Gamaliel. Gamaliel era uno, hermano, de los maestros. Era un doctor de la ley. O sea, este hombre era un hombre, hermano, que tenía conocimiento profundo, respetado en aquellos tiempos. O sea que el apóstol Pablo, hermanos, no era cualquier cosa. Él tenía un gran conocimiento. Pero mire, hermano, déjeme decirle algo. Podemos tener demasiado conocimiento de la palabra del Señor. Podemos haber leído infinidad de libros. Podríamos incluso haber escrito un libro. Pero eso no nos, hermanos, no nos califica delante de Dios. Porque la palabra del Señor dice que muchos en aquel día llegarán hacia Él y Él les dirá: yo no los conozco. Ellos le dirán: en tu nombre echamos fuera los demonios, sanamos los enfermos. ¿Cómo dice que tú no los conoces? Porque sus corazones estaban lejos de Dios. O sea que aparentemente, hermanos, esto nos deja ver que nosotros, hermanos, si estamos yendo por ese camino hacia Damasco, hermanos, si estamos transitando ese camino que el apóstol Pablo, antes de ser llamado apóstol Pablo y llamado Saulo de Tarso, se dirigía, hermano, en una buena intención. Quizás estamos nosotros caminando, transitando por esa vereda, por ese camino, creyendo vivir en una vida de santidad, en una vida agradable delante de Dios, pero nosotros hemos estado lejos de esa verdad, como lo estaba este hombre. Hasta que llega un punto donde Dios, hermano, Jesús dice, se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algo que me llama la atención es esa frase. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, dice que Pablo, hermanos, perseguía a la iglesia. El versículo 1 dice: Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo por los apóstoles. Cuando Jesús se topa con Saulo y le dice: ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? Él perseguía a la iglesia de Cristo, perseguía a los cristianos. Mira, hermano, esto me lleva a pensar que usted y yo no estamos solos. Escuchaba por ahí un hombre que decía: ¿por qué cuando estas compañías de películas cinematográficas crean una película burlándose de Jesús, no se burlan, dijo él, de Buda? No se burlan de estos dioses creados por los hombres, sino dice que la religión más atacada es el evangelio, el cristianismo, con burlas, con ataques, con hermanos, con calumnias. Porque dice, Satanás no le interesa estar en contra de estas falsas doctrinas
A él lo que le interesa es destruir, hermano, la verdadera comunión con el Señor, que es el evangelio. Dice la palabra que es buenas nuevas. Satanás quiere destruir lo que es las buenas nuevas de salvación. Y está empeñado en destruir, hermano, esa buena noticia que se nos ha entregado a nosotros. El apóstol Pablo, hermano, su intención era destruir a aquellos hombres que predicaban más falsa doctrina. Pero eso lo llevaba, hermanos, a ir en contra de la iglesia, porque él no sabía que esta iglesia era la iglesia de Cristo. La iglesia, hermanos, que no estaba sola, que tenía un Dios vivo, que luchaba, que peleaba por ellos. Por eso cuando Saulo cae, hermano, en tierra, le dice: maestro, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dice: ¿por qué? Mira, ¿por qué me estás persiguiendo? Mire, ¿usted cree que Jesús no tenía el poder para matar a Saulo en ese momento y acabarse ya con ese problema? Pero el Señor le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Sabe que Saulo, en el interior de su corazón, había algo que quizás él no estaba seguro, pero quizás él miraba algo especial en la iglesia? Porque él quizás, hermanos, en su momento analizaba: ¿por qué ¿qué es esto que mueve a estos hombres? Los perseguimos y ellos no paran. Ellos se mueven a otra ciudad, pero no renuncian su fe. A estos los metemos a la cárcel, porque en el capítulo 8 dice que los perseguían, los metían a las cárceles, a las mujeres y a los hombres. No había discriminación, hermano. Era un estilo ICE de aquellos tiempos. Andaba por los Hondipos, hermano. Andaba por T-Max y por todos los moles, siguiendo a los cristianos para meterlos a la cárcel. Y si se rebelaban, incluso matarlos. Por esto este hombre, hermano, buscaba que la ley aprobara todo lo que él hacía. O sea, lo que él hacía legalmente a través de la ley estaba correcto. Por eso este hombre, hermano, no actuaba como loco. Este hombre se acercaba a los sumos sacerdotes a pedirles cartas, una prueba de que me digan que ustedes me están autorizando de capturar a todos aquellos que predican la falsa doctrina, que hablan acerca de aquel Jesús. Y obviamente estos hombres, estos sumos sacerdotes, la palabra de Dios dice, hermanos, y leyendo un poco, dice que estos hombres estuvieron también y fueron cómplices del juicio en contra de Jesús. Estos hombres tenían un celo, hermano, tan grande. Ellos estaban tan mal, tan equivocados, hermanos, acerca de quién era Jesús. Y no solamente después de llevarlo a la cruz, hermanos, querían disolver todo aquello que Jesús había, hermanos, predicado. Querían borrar toda evidencia de quién había sido Jesús. Pero ese mismo Jesús que un día persiguieron, ese mismo Jesús que un día, hermanos, trataron de eliminarlo de la historia, es el mismo que seguimos predicando hasta el día de hoy. Y es el mismo nombre, hermano, que seguirá predicándose hasta que Él venga en aquel día y levante a aquellos fieles que han permanecido a través de las circunstancias, fieles. Por eso la palabra del Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Jesús, hermano, si nosotros apartamos nuestra mirada de Jesús, no vamos a llegar tan lejos. ¿Qué tan lejos usted puede llegar sin Jesús? ¿Qué tan lejos hubiera llegado usted si no hubiese conocido a Jesús? Algunos quizás dirían: yo ya estuviera muerto, yo ya fuera una historia. Porque a lo mejor muchos de nosotros tenemos un pasado bien triste, difícil, pero la misericordia de Dios nos alcanzó. Un día fuimos un Saulo que criticó a los cristianos.
Un día fuimos de esos que dijeron, para ser como ese, mejor yo no soy. Un día dijimos, cuando yo me tope con un cristiano de eso, le voy a pegar una devanada que se le van a quitar las ganas de ser cristiano. Sí, hermano, hubo gente. A lo mejor quizás usted no es uno de esos, le da pena decirlo. Pero sí hay gente. Pero hermanos, cuando chocaron con esta verdad los transformó, los cambió. Esta verdad los desnudó. Y todo ese ego, dice que este hombre, hermano, oiga bien, no andaba solo. Este hombre no andaba solo, porque los versículos más adelante dice que cuando él cayó, los que andaban con él quedaron atónitos, se preguntaban qué había pasado, qué estaba sucediendo. Este hombre, hermano, que en el capítulo anteriores, hermano, si no recuerdo, en el capítulo 7, fue cómplice de la muerte del primer mártir de la iglesia, llamado Esteban. Dice que cuando asesinaron a este hombre, después de haberlo apedreado, recogieron, hermano, su túnica y se la llevaron y se la entregaron a los pies de Saulo. O sea, este hombre no tenía, hermano, sentimiento. Este hombre no lo movía nada. Este hombre, hermanos, oiga bien, este hombre, hermanos, estuvo de acuerdo. No sé si estuvo presente cuando estaban tirándole las piedras a aquel hombre que no había cometido ningún mal. Cuando aquel hombre, hermano, levantaba sus manos al cielo y decía, veo los cielos abiertos. Este hombre que no había cometido un pecado, hermano, Saulo está presenciando todo lo que está sucediendo y no hace nada. Este hombre, hermanos, ahora lo vemos con todo su ego, con todo, hermano, la gente que lo rodeaba, con todo el poder, con toda la autoridad que tenía. En este momento, cuando se encuentra con Jesús, dice la palabra que cae de rodillas. Cae de rodillas y asume que Dios es el Señor. Cuando le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? En ese momento Saulo se dio cuenta, hermanos, que no estaba peleando en contra de la gente, no estaba peleando en contra de una falsa religión. Se dio cuenta que estaba peleando en contra del mismo Jesús que habían asesinado y que ahora tiene una revelación, hermanos. Quedó completamente ciego porque el poder de Dios así es de grande. Y dice su palabra, hermanos, que ante él nadie puede quedarse de pie. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey por los siglos de los siglos. Él es el Rey. Nadie puede, hermano, estar delante de él y estar de pie. Y todo ese ego y todo ese poder se fue al piso. Y en ese momento, hermano, Saulo tiene un encuentro con el Señor. Y desde ese momento hay un antes y un después en la vida de Saulo. Y ya no se registra más como Saulo, se registra más como Pablo. Y le dice, mira, vete a Damasco y ahí se te va a decir, espera allí. Obviamente, y creo que haber dicho, ¿y cómo voy a llegar si es que no miro nada? Hermanos, dice que las personas que lo acompañaban con él lo llevaron a ese lugar. Allá Dios le dice a un siervo llamado Ananías, a través de un sueño, de una visión, le dice, vete a la casa de Judas. Allí vas a encontrar a un hombre y vas a orar por él para que recobre la vista. Y este llamado Ananías, hermanos, obviamente era un siervo de Dios, era un predicador de la palabra. Y está escuchando que Dios le está dando una orden de ir y orar por aquel que lo anda siguiendo. De aquel que a lo mejor, hermano, no andaba solo. Y este hombre, hermano, se siente por un momento confundido. Dice, bueno, me estás mandando a orar por aquel que hace poco nos ha matado, uno de los que han andado predicando la palabra del Señor. Y le dice, ve. Oiga bien, Dios es tan grande, hermano. Mire, es que Dios hace las cosas bien. Porque cuando Dios le está dando esta visión, estas palabras a Ananías, Dios le está revelando en sueño a Judas. Y le dice a Judas, le dice, mira,
Va a venir un hombre llamado Ananías que va a venir a orar por este, y cuando este ore, va a recobrar la vista. Y dice que 3 días, hermanos, estuvo Saulo en esta casa de Judas. Cuando llegó Ananías y le puso mano, y dice la palabra del Señor que abrió sus ojos y fueron como escamas que se cayeron de sus ojos. Y esa misma luz que lo dejó ciego, hermano, es la luz que es la primera que ese hombre mira en ese momento y está transformando su vida. Y dice la palabra de Dios que le pusieron mano, oraron por él, hermano, y fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado. Y desde ese momento ya no hubo vuelta atrás. Hermanos, cuando usted vino al camino del Señor, ya no hay vuelta atrás. Usted ya no puede seguir siendo el mismo. Las escamas de sus ojos se cayeron, hermanos. Los tapones de sus oídos se cayeron, y ahora comienza a ver con más claridad. Ahora comienza a entender, hermanos, porque deja que la palabra de Dios entre a su corazón. Y por eso es que ahora, hermanos, nos recordamos con vergüenza nuestro pasado, porque de allí es donde nos trajo el Señor. Pero Él quiere tener un encuentro verdadero con nosotros. Quiere transformarnos por completo, no a medias. Y si Dios, hermano, quiere cambiarlo por completo a usted, ¿por qué no se deja? Sabe que muchos no hemos cambiado. No es porque Dios no quiera cambiarnos, es porque usted no quiere que Dios obre en la vida suya. ¿Qué hubiera pasado si Saulo, hermano, no hubiera dicho: no, yo me regreso para Jerusalén? Este hombre en obediencia, hermano, fue. ¿Sabe qué estaba convencido quizás Saulo? Si esta es una falsa doctrina y estos hombres andan predicando mentira, estos hombres, cuando yo llegue a esta casa en Damasco, lo primero que van a hacer es matarme para acabar el problema. Porque habría que pensarlo eso, hermano. Imagínese usted, hermano, va a la casa a los que usted anda siguiendo para matar, y ellos saben que usted lo anda siguiendo. Cualquier gente dice: mira, lo esperamos, lo matamos y se acabó el problema. Pero algo lo hizo a este hombre creer que cuando llegara a la casa de estos hombres, estos eran hombres diferentes. Estos hombres tenían amor. Esto no era una simple religión. Esto era un estilo de vida que estos hombres vivían, hermanos. Y que ellos tenían compasión y amor incluso por aquellos que Jesús dijo: aquellos que te hacen el mal, aquellos que hablan mal de ti, aquellos que te hacen el daño, ámalo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice la palabra. Jesús les enseñó a ellos. O sea que Jesús, hermano, fue el maestro. Por eso cuando Saulo, hermano, recibe esa palabra de parte de Jesús, que le dice: ¿por qué me persigues? Y ya le da la misión de ir a ese lugar. Sabía que si estos habían sido discípulos de Jesús, habían sido enseñados bien. En ese momento, hermano, su entendimiento se abrió y logró entender esa duda que había en lo profundo de su corazón, si era cierto o no. Ese momento se aclaró. Amén. Entonces, hermanos, dice que el significado del camino a Damasco significa un punto de transformación importante. ¿Qué fue lo más importante? ¿Qué ha sido lo más importante en su vida? Algunos dirán, quizás, hermano, comprar mi casa, tener mi familia. Yo creo que para el ser humano el punto más importante de la existencia del hombre es el momento que se topó con Cristo. Porque no solamente determinó el presente, hermano, cambió el presente. Nuestro pasado fue arrojado, dice la palabra del Señor, donde ya no se acuerda Dios, ya no se quiere acordar de ello. Y nos dio la vida eterna, hermano, para siempre. De ser perseguidor de los cristianos a ser ahora, hermanos, un predicador. Sabe que en los capítulos más adelante, yo sé que usted lo va a estudiar, lo va a leer, pero este mismo Saulo, ya ha convertido a Pablo, al apóstol Pablo, comienza con su ministerio y comienza a predicar de la verdad. Porque ahora ya no habla de Cristo como un hombre
falso. Ahora habla de Cristo como el único que en Él se puede obtener la salvación. Y comienza a predicarle a los gentiles. Y comienza a predicarle a los sumos sacerdotes. Él no le importaba, a los mismos que Él les pedía autoridad para perseguir a los cristianos, a estos mismos que Él les está predicando acerca de Cristo. Porque, hermano, y de cierta manera tenía que haber un impacto. Porque, ¿sabe? Lo primero que estos hombres a recibir a Saulo dijeron: este no es el que nos perseguía. Este no era el que nos andaba detrás de nosotros, siguiéndonos para meternos presos. Ahora viene a pedirnos ayuda. Yo creo que este solamente está haciendo una pantalla, ¿verdad? Está tratando de infiltrarse para asesinarlo. Pero no, hermano. ¿Sabe por qué? Porque había un verdadero cambio en la vida de Saulo. Déjeme decirle en esta mañana, hermanos, que al haber llegado a este ayuno, usted se vaya diferente. Este camino, hermano, hoy tiene que ser un antes y un después. Porque no necesitaba ser usted estar apartado del Señor. Usted puede estar en la iglesia, pero lejos de Dios. Usted puede estar por muchos años dentro del camino del Señor, pero no conocer al verdadero Dios. Porque Saulo estaba en el verdadero conocimiento de conocer a Dios, pero estaba lejos de Dios. Y usted me dirá: ¿cómo así, hermano? Sí, porque lo que Saulo tenía era teoría, era conocimiento. Hermano, era el egocentrismo que había en él, de decir: no, es que yo estudié con los de los mejores, es que yo fui a la mejor universidad, a mí me enseñó Gamaliel. No, es que yo soy romano, no, es que yo soy judío y se me avala para poder seguir a los cristianos. No, es que yo sí puedo hablar de esto. Pero no había conocido el verdadero Dios. Y hermanos, así que en conclusión, nadie está tan lejos de Jesús que no pueda alcanzarlo. Por más lejos que estemos de Dios, hermano, no estamos tan lejos como para que Él nos pueda alcanzar. Porque ¿sabe qué es lo que hace Satanás? Poner culpa en nosotros. Poner culpa sobre nosotros y decir: no, ya no le interesas a Dios. Ya el Señor ya buscó a otro, porque a ti ya se cansó de ti. La culpabilidad que Satanás pone de nuestros errores, de nuestros pecados, es la que nos quiere mantener allí. Pero Cristo viene para darnos vida, hermano. Viene para darnos libertad. Si el Hijo es libertad, dice su palabra, seréis verdaderamente libres. Diga conmigo: libres. Libres en el Señor. No hay más condenación a los que han creído en Él. A los que creyeron en Él dice que ya no hay condenación, pero aquellos que no, ya fueron condenados.